el hombre del abrigo gris. La última estación del metro siempre huele a humedad y abandono. Yo era el único en el andén, esperando el tren de la 1:13. La luz fluorescente parpadeaba, dibujando sombras temblorosas en los azulejos. Entonces lo vi. Al otro extremo, bajo el cartel de salida, un hombre alto con un abrigo gris largo. No había bajado por las escaleras. Simplemente estaba allí, de pie, mirando hacia la oscuridad del túnel. Un frío repentino me subió por la columna, un frío que no tenía nada que ver con la corriente de aire. Me quedé inmóvil. Él no se movió. Cuando el tren llegó con su estruendo, aparté la vista un segundo para verlo entrar. Al volver a mirar, el andén estaba vacío, pero el frío, ese frío húmedo y denso, permaneció conmigo durante todo el viaje a casa. Aún lo siento a veces, en la nuca, cuando estoy solo. Es como una mancha de invierno en la memoria de mi piel. Ahora evito la última estación. Cojo taxis que no me puedo permitir, pero a veces, en la ventanilla del coche, creo ver reflejada una figura alta y estática bajo una farola. Siempre me quedo mirando hasta que el reflejo se desvanece. Trabajo como guardia de seguridad en el Museo de Arte Antiguo. Mi ronda de la 1 de la madrugada recorre la galería de retratos del siglo XIX. Siempre está fría, pero esa noche el frío era diferente. Se notaba en el aire quieto, como si alguien hubiera abierto una ventana a un sótano profundo. En la sala del fondo, frente al gran óleo de una dama victoriana, había un hombre de espaldas. Llevaba un abrigo gris, anacrónico y pulcro. No se giró. Mis pasos resonaron en el suelo de mármol, pero él no se inmutó. Al acercarme, noté que el vidrio del cuadro reflejaba solo mi propia cara pálida. La figura no tenía reflejo. Cuando estuve a 3 metros, el frío se hizo casi físico. Un muro gélido. Paré en seco. La figura se desvaneció, no como si se hubiera ido, sino como si nunca hubiera estado. Solo quedó el frío y la sensación de haber sido observado por cada rostro en cada cuadro. Informé al supervisor. Revisaron las cámaras. En el vídeo solo aparezco yo, deteniéndome frente al cuadro, mirando fijamente mi propio reflejo, con una expresión de puro terror. Nadie más. Mi apartamento está en un edificio viejo, con una escalera de incendios de hierro oxidado. Da a un callejón siempre desierto. Una madrugada, desvelado, me asomé a la ventana de la cocina a fumar. En el rellano de abajo, de pie y mirando hacia la pared de ladrillo, había un hombre con un abrigo gris. La luz de una farola lejana le daba de refilón. No parecía estar fumando ni esperando a nadie. Solo estaba allí. Sentí un escalofrío tan intenso que tuve que apretar el cigarrillo contra el marco. Lo observé durante 10 minutos, y él no se movió un centímetro. Ni siquiera parecía respirar. Finalmente, cerré la ventana con cuidado, corriendo la cortina. Al día siguiente, al bajar por la calle, miré ese rellano. Había un charco de agua de lluvia, completamente liso. No había huellas en el polvo alrededor, solo la sombra permanente del edificio. Ahora siempre cierro las cortinas, pero a veces, cuando el viento las mueve, me estremezco. Y cada vez que paso por ese callejón de día, noto que esa zona siempre está en sombra, como si el sol se negara rotundamente a tocarla. Soy técnico de mantenimiento. Me llamaron para revisar el ascensor de carga del hospital. Es viejo, lento y huele a desinfectante y metal. Subía solo hacia la planta de almacenes, cuando entre piso y piso se detuvo con un temblor. Las luces parpadearon y se estabilizaron. En el rincón, junto a la puerta metálica, apareció un hombre con un abrigo gris. No había entrado conmigo. El ascensor no se había detenido. Él miraba al frente. Su rostro era una mancha borrosa bajo la luz amarillenta. El aire se volvió helado. El aliento me salía en pequeños vaos. No dije nada. Él no se movió. Pasaron 30 segundos eternos. De repente, el ascensor reanudó su ascenso con un gemido. Al llegar a mi planta, las puertas se abrieron. Cuando me volví, el compartimento estaba vacío. El frío, sin embargo, se quedó atrapado entre las paredes de acero. El siguiente usuario se quejó de que parecía un congelador. En el informe, escribí:
Fallo en el sistema de ventilación. Pero yo sé lo que atrapó ese aire. Ahora uso las escaleras, sin importar los pisos. El sonido de mis propios pasos es preferible al silencio absoluto de esa cabina esperando. Camino todas las noches por el puente que cruza las vías del tren. Es mi paseo para despejar la cabeza. Anoche, la niebla era baja y espesa, tragándose los extremos del puente. A mitad de camino, vi a un hombre apoyado en la barandilla, mirando hacia las vías invisibles. Llevaba un abrigo gris, abotonado hasta el cuello. Al pasar a su lado, un escalofrío repentino me hizo envolverme más en mi chaqueta. No era el viento. Era un frío estancado y pesado, como el de una bodega. No pude evitar mirar su perfil. Tenía la cara vuelta hacia abajo, pero sentí que sus ojos, si es que los tenía, no seguían las vías, sino a mí. Aceleré el paso. Al llegar al otro extremo, me volví. La niebla se había tragado el centro del puente. No pude distinguir si aún seguía allí, pero el frío en mi espalda persistió hasta que entré en casa y cerré la puerta con llave. Hoy no he salido a pasear. Me he quedado junto a la ventana, mirando el puente envuelto en la misma niebla. No veo a nadie, pero sé que está, esperando a que alguien más decida cruzarlo. Tuve que acompañar a mi tía al hospital para unas pruebas a las 5 de la mañana. La sala de espera de radiología estaba desierta, iluminada por esa luz blanca y cruel que todo lo desgasta. Yo estaba solo, hojeando una revista vieja. De reojo, vi a un hombre sentado en una silla de plástico azul, al otro lado de la sala. Llevaba un abrigo gris, demasiado formal para la hora y el lugar. No leía, no miraba el teléfono. Miraba la puerta de los quirófanos, inmóvil. Un aire frío y quieto comenzó a llenar la sala, como si el sistema de aire acondicionado se hubiera puesto a toda potencia de repente. Me puse de pie, nervioso, y caminé hacia la fuente de agua. Cuando me giré con el vaso en la mano, la silla estaba vacía. El asiento de plástico no estaba hundido ni caliente. Parecía que nadie se había sentado allí en años. El frío, sin embargo, tardó más de 1 hora en disiparse. Le comenté a una enfermera que pasaba que hacía un frío terrible. Ella me miró extrañada. Dijo que el termostato marcaba 23 grados, pero mis dedos, al tocar el vaso de papel, estaban entumecidos y blancos. Era un motel barato en la carretera. Mi habitación estaba al final de un pasillo exterior iluminado por bombillas anaranjadas. Salía por hielo cerca de la medianoche. Al regresar, vi a un hombre de pie junto a la máquina expendedora, a unos 10 metros de mi puerta. Llevaba un abrigo gris largo, incongruente con el calor de la noche. Estaba completamente quieto, mirando la pared de ladrillos pintados. El cubo de hielo empezó a gotearme en la mano. Di un paso y el frío me golpeó. Era como pasar por delante de una cámara frigorífica abierta. Mis pasos se hicieron más lentos. No quería pasar a su lado. Finalmente, abrí mi puerta con la llave, temblando. Al cerrarla y mirar por la mirilla, el pasillo estaba vacío. La máquina expendedora brillaba con sus luces verdes y rojas, pero esa zona del suelo donde él había estado parecía oscura, como si la luz anaranjada se negara a tocarla. No pude dormir. Me senté en la cama, mirando la puerta, escuchando. No oí pasos, solo el zumbido lejano de la carretera y mi propio corazón. Por la mañana, al salir, toqué el suelo de cemento frente a la máquina. Estaba helado, mientras que el resto del pasillo ya estaba tibio por el sol. Bajé al segundo sótano del parking del centro comercial, ya cerrado. Mi coche era el único que quedaba en esa sección. Las luces de emergencia daban un tono verdoso a todo. Mientras caminaba, mis pasos hacían eco. Junto a un pilar de hormigón, unos 50 metros adelante, había una figura. Un hombre con abrigo gris, de pie junto a un coche cubierto de polvo. No se movía. El eco de mis pasos parecía morir antes de llegar a él. El aire se volvió frío y denso, difícil de respirar. Me detuve junto a mi puerta, con las llaves en la mano. No quería darle la espalda. Lo observé. Él no se giró. Durante un minuto interminable, estuvimos así,
en una quietud cargada. Finalmente, me metí en el coche y arranqué. Cuando pasé junto al pilar con los faros encendidos, no había nadie, solo una mancha oscura en el suelo que parecía más fría que el resto del cemento. Al salir a la calle, el aire de la noche me pareció cálido y acogedor. Pero en el asiento del copiloto, el cristal de la ventana tenía una fina capa de vaho. Un vaho que no provenía de mi aliento. Era como si algo muy frío se hubiera sentado allí a mirarme durante la escapada. Me quedé hasta tarde en la sección de archivos de la biblioteca municipal, investigando para un trabajo. Era un laberinto de estanterías metálicas. A las 11, el silencio era absoluto. De repente, sentí ese frío. Un frío seco, de papel viejo y aire estancado, pero más intenso. Al doblar una esquina hacia la zona de mapas, lo vi. De pie frente a un gran atlas en un atril, un hombre con abrigo gris. Sus manos, si las tenía, estaban metidas en los bolsillos. No leía, solo miraba la página abierta. Me quedé paralizado. Él no se inmutó. Retrocedí lentamente, sin hacer ruido, hasta que una hilera de estanterías nos ocultó mutuamente. No esperé a ver más. Recogí mis cosas y salí casi corriendo. Al día siguiente, pregunté al bibliotecario si alguien más había estado allí a esa hora. Me miró con extrañeza y dijo que la sección había estado cerrada con llave desde las 9. Le pedí ver el libro de mapas en el atril. Era un atlas mundial común, pero la página abierta mostraba una región polar, un desierto blanco de hielo con nombres en ruso. El bibliotecario comentó que era extraño, que ese atlas nunca se usaba. Yo no dije nada, solo toqué la página. El papel estaba frío, como si hubiera estado almacenado en un congelador. La última parada del autobús nocturno está en un cruce desierto, al borde del polígono industrial. Esperaba, congelado por el viento normal de la noche. Llegó un hombre y se colocó a unos 5 metros de mí, bajo otra farola. Llevaba un abrigo gris, abrochado hasta el mentón. No miró su teléfono ni a su alrededor. Miraba fijamente la carretera por la que debía venir el autobús. El viento amainó, pero el frío aumentó. Era un frío quieto, pesado, que salía de él como una onda. Me envolví en mi abrigo, inútilmente. Sentí la necesidad imperiosa de alejarme. Caminé unos pasos hacia la carretera, fingiendo mirar si venía el bus. El frío disminuyó ligeramente. No miré atrás. Cuando llegó el autobús, con sus luces amarillas, me subí rápidamente. Desde mi asiento, miré por la ventana. La parada estaba vacía. El hombre del abrigo gris se había ido. Pero en el cristal de la ventana, cerca de mi aliento, se formó un pequeño círculo de escarcha. Un patrón delicado y gélido que no se derritió durante todo el trayecto. Era hermoso y horrible. Ahora, cada vez que espero algo, en cualquier lugar, busco con el rabillo del ojo esa figura estática. Y sé que cuando deje de buscarlo, cuando finalmente me sienta a salvo, será el momento en que aparecerá de nuevo, más cerca que nunca, para recordarme que el frío no es un accidente climático, es una presencia, y tiene un abrigo gris. Gracias por ver el video. Si les gustó, dejen su like y comentario. Hasta la próxima. Adiós.